Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Puneños en el Mundo y esta vez vamos a hablar de fútbol, del fútbol puneño, y vamos a hablar de la epopeya deportiva, de uno de los momentos más gloriosos en toda la historia deportiva de Puno, no solamente del fútbol, sino la que, digamos, ha quedado en el imaginario colectivo como la más grande hazaña que hemos tenido. Y hoy día, para hablar de fútbol, vamos a hablar obviamente del Alfonso Ugarte. Y al hablar de Alfonso Ugarte, digamos, es traer a una leyenda, digamos, a Jesús Arias, que lo conocemos como Jesús Chuco Arias. Él ha pertenecido a los equipos más legendarios del Alfonso Ugarte, tanto el que ha clasificado al descentralizado, el que ha subcampeonado, el que ha participado en la Copa Libertadores. Y para ello, digamos, vamos a hablar, digamos, en varias etapas, o sea, tratando de esquematizar esta entrevista. Primero vamos a hablar de Jesús Chuco Arias, pero antes o sea, vamos a darle la palabra de introducción a nuestro panelista, Nacho. Bienvenido, Nacho, a nuestro programa. Gracias. Bueno, y luego le damos la palabra a Chuco. Bienvenido a nuestro programa. Estamos aquí en Puneños en el Mundo. Se transmite, digamos, en nuestro canal ya cerca de un año. Bienvenido, Jesús Chuco Arias. Muy buenas tardes para ustedes que en esta oportunidad me entrevistan de una ciudad muy lejos, pero con esto de la tecnología se hace dentro de lo más cercano. Y yo me siento muy contento, feliz de esta entrevista y otra cosa que es muy importante es recordar esos gratos momentos que tuvimos defendiendo la divisa de Alfonso Ugarte y también los colores de nuestra bandera puneña a nivel nacional, y también lo hicimos a nivel internacional. Creo que yo, como uno de los integrantes del club Alfonso Ugarte, me siento orgulloso de haber pertenecido al club Alfonso Ugarte, y también agradecerle al club Alfonso Ugarte porque de esa manera nos pudieron conocer a nosotros a nivel nacional e internacional. Perfecto. Sí. Sí, Bueno, Nachito. y además corroborando las palabras de Chuco, además teniendo la satisfacción de verlo después de años, es decir que no solamente la satisfacción que sientes tú respecto a tu relación con Alfonso Ugarte y con el deporte puneño, sino también la correspondencia que la población tiene respecto de ti. Siempre te rememora y te recuerda con satisfacción, con emoción, con aplausos, y además encomian una virtud tuya, ¿no? Nunca fallaste un penal, eras el penalista, siempre oportuno, y cuando se cobraba la máxima falta, la gente respiraba aliviada porque quien iba a patear era quien nunca fallaba, y así sucedió. Nunca fallaste un penal en los partidos del Alfonso Ugarte, y eso también es una memoria, y además que provienes de una familia de deportistas, tu hermano también, es decir, siempre el deporte del fútbol bien ensalzado a través de los hermanos Arias, ¿no? Eso es. Sí, Sí, excelente. Ahora vamos a hablar pronto vamos a hablar con el Chuco, le vamos a dar la parte importante, pero antes de hablar con él, vamos a ubicarnos en el contexto, ¿no? Porque acá, en este programa, hay varias generaciones. O sea, el fútbol puneño, digamos, tuvo su digamos, vamos a decir, su primera hazaña fue cuando el Deportivo Salesianos, el año 69, clasificó a la final de la Copa Perú. Y el Deportivo Salesianos, para dicho evento, lo eliminó al Garcilaso del Cusco, y fue quizás, digamos, el equipo que con jugadores puneños, en los que destacaba Chalco, Garrincha Portugal, Froilán Álvarez, los hermanos Gordillo, el Gato López, el arquero Alarcón, etcétera, lograron y clasificarse a la final. Eso fue el año 69. En ese entonces quizás nadie en Puno podía imaginar que pocos años después un equipo puneño llegaría a la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, a través, digamos, del señor Julio Palomino, el Alfonso Ugarte se fue constituyendo con un equipo que fue trayendo jugadores
no solamente de la zona sur, entre ellos está Jesús Chuco Arias, sino también jugadores que vinieron de Chancay, como José Leiva, de Lima, como Roberto Relucea, y posteriormente, digamos, de Camaná, el Chivo Neira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Alfonso Ugarte, digamos, fue un equipo que a partir de ese tipo de jugadores se fue consolidando hasta configurar un equipo realmente, una máquina de hacer goles brutal, ¿no? Capaces de ganarle a todos. Y de eso vamos a hablar en la parte posterior. Pero vamos a empezar hablando hoy con Jesús Chuco Arias sobre su biografía. Chuco, tú naciste en Miraflores, Arequipa. Cuéntanos un poco de ti, de tu infancia, de tu adolescencia. Bueno, es cierto lo que tú estás diciendo. Soy de nacimiento arequipeño. Tuve la oportunidad de abrir mis ojos en el distrito de Miraflores, en Arequipa. Pero también yo tengo descendencia de puneño porque mi padre fue de Yaviri. Ah, qué Entonces, interesante. entonces yo ya tenía la sangre puneña. Y tuvimos la oportunidad de estudiar allá en Miraflores, en el Colegio Manuel Muñoz Nájar, muy cerca a Sepúlveda. Y bueno, ahí tuve la oportunidad. También tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio San Carlos, en Puno, en el anexo que era el 896. Recuerdo mucho a varios ex compañeros que hemos estudiado juntos. Yo me recuerdo mucho de la profesora Tinajeros, del director Machuquizo, que era Ramírez Machuquizo, que decían. Y ahí hemos tenido la oportunidad de conocernos, muchos amigos, donde cuando inicié la parte recreacional, deportiva, me encontraba con ellos y me sentía doblemente feliz de encontrarme en Puno y también de encontrarme con mis ex compañeros que también habíamos estudiado en Puno. Chuco, ¿en qué momento de tu juventud, de tu adolescencia, tú te diste cuenta que tenías el potencial para ser un futbolista profesional, ¿no? Porque ser un futbolista profesional demanda de mucho talento, porque hay es un deporte masivo, con mucha competencia. ¿En qué momento, o sea, cuál crees que fueron, digamos, qué etapa de tu vida te marcó para que, digamos, tú te puedas desarrollar como deportista? Bueno, yo recuerdo mucho que de chiquillo, ahí en la calle Espinar, donde he crecido, ¿no? Donde he nacido, y cerramos la calle y ahí jugamos, ¿eh? Y en la calle poníamos dos piedras y no había pues en ese tiempo pues ahora lo que hay en las academias, escuelas de fútbol. Creo que nuestra enseñanza fue innata ahí, en la calle prácticamente. Y ahí aprendimos a jugar. Y he tenido la oportunidad de tener dos hermanos mayores, Willy y Carlos, que eran también futbolistas, les gustaba el deporte y tuve la oportunidad, ¿no? De a los 18 años, casi para 19, mi hermano Willy, que ya jugaba por Alfonso Ugarte, me lleva para allá, para el Ugarte, donde fui bien recibido por Jesús Palomino, fui bien recibido también por su papá, don Julio C. Palomino, y no solamente vinimos yo, sino también llegó Butrón, que era un buen elemento, porque nosotros tuvimos la oportunidad de jugar en la Liga de Primeras en Arequipa. El equipo que por lo que jugamos en Arequipa fue por el Independiente Miraflores. En ese tiempo también jugaba, en el Mistiano jugaba José Leiva, en el Atlético Universidad también jugaba Tachibo Neira. José Luis Ticona jugaba en el Independiente junto conmigo y también Telmo Álvaro Palomino, que era uno de los arqueros de el legendario Ugarte. Claro. Entonces nos encontramos en Puno por la invitación que nos hizo don Jesús Palomino, que le decíamos con cariño
el Búfalo Palomino, y creo que nos comenzamos a juntar, e incluso no solamente jugadores nacionales, sino también de otro país, que tuvimos la oportunidad de tener 3 compañeros paraguayos, Ángel Claro, Amidei claro. Pereira, Melgarejo y Arteta, que después de que tuvimos la oportunidad de eliminar al equipo del Estudiantes de Juliaca, recuerdo mucho, en la avenida Tacna había una empresa Morales, y en esa empresa Morales se iban, los 3 jugadores paraguayos se iban a la ciudad de Arequipa para jugar por el Carza, y bajaron a tomar sus alimentos, y ahí es donde les avisaron que había 3 muchachos paraguayos que se iban al Carza. Ahí, gracias a Dios, Jesús Palomino, el Búfalo, habló con ellos y ya no fueron para Alcázar, sino se quedaron allá en la ciudad de Puno. Y creo que no fue para mal, porque fueron muy buenos elementos, se Claro. encariñaron Puno y fueron también compañeros nuestros. Enseguida vamos a hablar de eso. Ahí está la foto, justamente este es el Alfonso Ugarte que, digamos, jugó contra el Carza, que estuvo a punto de clasificar a la final, y ahí lo vemos a Melgarejo, José Leiva, y ahí, por supuesto, que está el Chuco al lado de Telmo Alba, que era el arquero en ese entonces, ¿no? Fue un Alfonso Ugarte que estuvo a punto de llegar a la final de la Copa Perú en Lima, que en ese entonces era altamente competitivo, ¿no? Entonces, Chuco, lo que tú me quieres decir es de que tú ya en tu adolescencia, tú ya tenías la convicción, la firmeza que podías ser un jugador profesional, ¿es así? O sea, tú... No, la verdad es que no sabía de las condiciones que uno tenía, ¿no? Porque no es como ahora que tú tienes personas que observan, estudian tus cualidades y te orientan y te pulen los defectos y las virtudes salen a relucir. En el caso nuestro, en ese tiempo, no había eso. Claro. Eh, Pero digamos, Chuco, digamos, tú tenías muchas características, muchas habilidades, ¿no? O sea, no, tú eras un lateral izquierdo que, o sea, que se proyectaba y humillaba como que fueras un delantero. Yo le rompía la cintura a muchos, o sea, sobre todo cuando el Alfonso Ugarte estaba ganando por una diferencia, te daban pelota para que humillaras. Entonces, ahí haces un show por la punta izquierda. ¿Jugaste de delantero alguna vez? Sí, mi puesto fue de delantero, casualmente puntero izquierdo. Y la primera vez que me invitaron para jugar con el Ugarte, incluso yo jugué porque debía haber jugado antes de mí el Cholito Rosell, que él venía de la Alianza Lima y también era un jugador que ya era rankeado. Y me Claro. dieron la oportunidad de jugar en ese partido que jugamos con el Pierola en Puno, un amistoso, y mi debut fue desastroso porque tuve una reprimenda de parte de mi hermano Willy, porque di vergüenza en ese partido. No rendí, de repente, dentro de la expectativa que se tenía de mi persona con Palomino, y Willy habló muy bien de mi persona, pero fue para mí un desastre. Ese partido yo recuerdo mucho, es de que me pusieron de marcador y Y creo que Chuco, de pero marcador eso fue por nervios, porque tenías condiciones y capacidades, ¿no? Fue por eh, nervios que no tuviste un adecuado desempeño. no reconozco que esa tarde fue mi primer debut con gente, con público que asistió al estadio Torres Belón, recuerdo mucho, y quizás de repente me vencieron los nervios, no estuve dentro de mi normalidad y yo reconozco que fue un partido que no rendí bien y sentí vergüenza y dije, no, este puesto no es para mí. Es por eso que después, como mi hermano era cuarto backs, mi hermano Willy, eh, me posicionó de marcador izquierdo y para mí era fácil porque como ya yo había tantas veces en Arequipa también jugado como delantero, entonces se me hizo más fácil jugar de marcador y es por eso que continuamente yo me proyectaba como delantero.
Y Claro, eso fue claro. un principio muy interesante que lo supe valorar dentro de lo que era delantero. Al ser marcador izquierdo, me proyectaba como un atacante más. Mm. Nanchito, Sí, preguntas, comentarios. sí, sí, lo que yo quiero relevar a partir de la memoria de Chuco es cuánto en ti ha influenciado el Alfonso Ugarte, y es una impregnación vital en tu devenir histórico. Siempre uno recuerda, para el caso de la población de Puno, la trayectoria relámpago del Alfonso Ugarte de los años 75, ¿no? La Copa Libertadores. Inclusive yo rememoro hasta ahora lo que dijo Óscar Artacho cuando el Alfonso Ugarte, con un gol de Leiva, creo de penal en las definiciones, le gana a la U. Y dice Óscar Artacho, la U está perdiendo millones, millones por no clasificarse a la Copa Libertadores, y Leiva era el que metió el gol definitorio. Entonces, esas remembranzas, esos recuerdos siempre están presentes en la gente de Puno, que hasta ahora ha pretendido revivir al Alfonso Ugarte y volverlo a ubicar y posicionar en los espacios que ocupaba cuando estaban los Palomino, etcétera. Entonces, ese Alfonso Ugarte que tú has protagonizado como jugador, ¿cuánto sientes que emocionalmente te ha impactado y te continúa impactando? Porque, bueno, son indelebles, imborrables esas emociones, ¿no? Y esas experiencias. No, yo creo que lo que tú estás diciendo es una cosa, es una verdad. Nosotros cuando llegamos a Puno, y es bueno resaltar esto, nosotros cuando llegamos a Puno, por invitación del señor Jesús Palomino y don Julio C. Palomino, y también porque nos pedían el profesor Rigoberto Cano, que recuerdo mucho que era el responsable del equipo, cuando llegamos nosotros a Puno para ya jugar con el Ugarte, el mejor equipo era el Salesianos, porque el Salesiano salía de una finalísima, donde había intervenido en Lima y era el mejor equipo en Puno. El Alfonso Ugarte solamente era un equipito de zapateros, nada más, que jugábamos en una liga de primeras, y el que trascendía verdaderamente era el Club Salesianos. Y eso hay que también respetar. El esfuerzo que se hizo, porque también tuvieron buen ojo de traernos y poder conformar un equipo de Ugarte, comenzamos desde atrás, comenzamos desde el amateurismo, y creo que es digno de resaltar de que cuando un equipo lo tienen en varias temporadas, se comprenden mejor. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. El equipo con el que hemos estado juntos, conviviendo inclusive, viviendo juntos en el taller de los Palomino, que es la fábrica del Gran Chaparral, que le pusieron el nombre, es donde nosotros hemos participado varios años, ¿ah? Y ya nos conocíamos a la perfección todos, inclusive Ticona, Leiva, Chivoneira, eh, nos comprendíamos a base de un silbido. Perdona que Y te corte, Jesús. Me gustaría que separemos dos etapas importantes, ¿no? El ya, Alfonso Ugarte que perdió con el Carza la clasificación, donde estaba Telmo Álvaro, donde estaba una gran parte, ¿no? Del Alfonso Ugarte que se fortificó después con, digamos, con el Chibonera, porque el Chibonera jugó por el Carza contra el Alfonso Ugarte. ¿Es así? Entonces, eh, sí, el, tuvimos la oportunidad de eliminarnos con Carza y el Colegio Billingur de Puerto Maldonado. claro, pero el de Billingur fue después, digamos, ese fue el partido definitivo en la que el Alfonso Ugarte pasó al profesional. Pero el año, por decirte, un año antes, el año 74, o sea, el Carza nos elimina y el Carza va a Así, la final de la Copa. Ahí ese Alfonso Ugarte ya era fuerte, era poderoso. O sea, le había ganado al Carza en Arequipa, perdió en Puno. Pero en ese entonces ya estaba Pereira, estaba Melgarejo, estaban, digamos, Escate, estaba todo, era un equipo ya amalgamado. Luego, posteriormente, para allá, la clasificación para el descentralizado se incorpora sobre todo el Chivo Neira, ¿no? Porque el Chivo Neira venía del Carza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Chivo Neira y toda esa nueva generación con Arrelucea le da, digamos, cuál es, digamos, la diferencia futbolística entre ese Alfonso Ugarte de la Copa Perú con el Alfonso Ugarte que llega al descentralizado?
Es bueno resaltar esto, ¿no? Nosotros para poder ser representantes de Puno teníamos que eliminar al equipo de Juliaca, que era el Estudiante de Juliaca. Claro. Y yo recuerdo mucho de que ese Estudiante de Juliaca, por intermedio del señor que era Cáceres. Cáceres Velázquez, que le decían el burro, cariñosamente, se trajo, como dijeron, ¿no? Una camionada de negritos, Sí, donde había muy buenos jugadores en el Estudiante de Juliaca. Ahí el estaba, Marco Santillán, el hermano de ahí, Chumpitaz, ahí el Marco Santillana. estaba Jorge Relucea en el Estudiantes, estaba el Manquito Santillana, estaba Loco Falla de arquero, estaba Algendones de delantero. Había la totalidad de los jugadores que tuvimos la oportunidad de enfrentarlos, eran jugadores que tenían buenas características, tenían buenos conocimientos, eran buenos. Y luchamos bastante y el equipo, el partido que nosotros tuvimos para eliminarlos fue en la ciudad de Ilave. Es un Claro. partido donde ahí lo eliminamos al Estudiantes y donde también lo invitamos a que nos acompañe a Jorge Arrelucea, que fue nuestro compañero. De ahí ya nosotros fuimos representantes de Puno. Ya después jugamos. Es cierto lo que tú dices de que nos eliminó primero el equipo de Carsan, porque ya nosotros fuimos a Arequipa, tuvimos la oportunidad de jugar contra el Carsan y el Carsan clasificó en la final, para irse para Lima. Pero después ya nos eliminamos con el Colegio Villingurs, donde ya nosotros jugamos con los tres paraguayos, Ángel Amidei, Melgarejo y Arteta, que recuerdo mucho que eran queridos por Puno, porque eran tres extranjeros que se supieron ganar el aprecio de los puneños. Y yo creo que esas cositas son dignas de resaltar. Chuco, ¿en qué momento aprendiste, volviste un maestro, el mejor penalero del Perú? ¿En qué momento, o sea, cómo fue esa tu evolución? Bueno, yo le agradezco mucho al profesor brasilero Carlos Alberto de Vieira, porque él cuando nos entrenaba, recuerdo mucho en el Torre Belón, tenía un micrófono, tenía que él nos gritaba, perifoneaba, y él, esa manera tenía su estilo de dirigir el profesor los entrenamientos, era a base de gritos, y gritos reflexivos, gritos no ofensivos, sino gritos correctivos, y unos gritos que a nosotros nos gustaba que nos levantara la voz, porque era un aliciente para cumplir con nuestros entrenamientos. Yo le No como agradezco los de mucho. Natalia Málaga, ¿no? No como Así los de es. Natalia Málaga. No, Natalia más le dice sus cosas feas, ¿no? En cambio, Bueno, Carlos Alberto no, nos grita. Natalia Amargas, era más que Natalia Amargas. Pero ahí, justamente en esa precisión, Chuco, el ejecutar penales ahora es mucho más fácil para el penalista que para el arquero. Está casi estático y no se mueve, no está obligado a quedarse en la línea. En cambio, antes podía salir y podía moverse más, entonces era mucho más dificultoso el poder vencer al arco rival, ¿no? Por eso es inexplicable el penal que falla Advíncula y que no nos permite entrar al repechaje o terminar venciendo en el repechaje frente a Australia, ¿no? Pero bien, ¿cómo hacías tú para que el arquero siempre se disparara, se tirara hacia el lado contrario donde tú qué cosas hacías, cómo percibías esa reacción? O sea, más o menos lo fascinabas, le tirabas una mirada profunda y ya se empezaba a asustar el arquero. ¿Cuál era el secreto tuyo para vencer a los arqueros? Bueno, lo voy a decir y creo que no era una cosa que uno no lo hace, sí, sí, y creo que los ejecutadores de penales también lo han hecho, me parece. Pero hay algo que muy importante en el ejecutador de penales, que no puede haber una duda, que no puede haber una desconfianza, uno tiene que ver una seguridad de convertir el penal. Y eso yo lo tenía en la cabecita. Yo recuerdo mucho que
todos los penales, y el profesor Walter Milera, por ejemplo, para patear los penales, recuerdo mucho en la finalísima, cuando nosotros lo eliminamos al Club Universitario de Deportes, ante un lleno completo del Estadio Nacional, solamente había un grupito de 2.000, 3.000 espectadores puneños dentro de los 45.000 que llenaban el estadio. El profesor Walter Milera me dijo, Chuco, tú primero. Yo le decía, profe, no me digas nada, tú eres el primero que ejecutas. Y la verdad que me gustaba a mí que me diera la oportunidad, porque depende del primero para que los otros lo hagan igual, ¿no? Y ya le dije, ya, profe, entonces ya no se preocupe, yo lo voy a hacer. Y los siguientes muchachos me decían, no, Chuco, tú ya sabes, es seguro que tú lo pateas, y lo convertimos los demás. Y fue así. Yo metí el primer penal, y yo recuerdo mucho que Papelito Cáceres, que era el arquero del Universitario de Deportes, yo tenía una virtud muy, muy fuerte, y que recuerdo mucho que los penales que yo convertía eran engañándolos, volaban para el sentido contrario, y esa ha sido una virtud. De que como yo lo hacía, lo voy a decir ahora. Yo cuando ponía la pelota, siempre miraba para un lugar, porque el arquero, yo sabía muy bien que él me miraba a mí, me observaba, porque también dentro de la psicología del arquero también predomina eso. Creo que es una virtud también del arquero, trabajar a la psicología al que va a ejecutar el penal. Entonces yo miraba al arquero porque yo sabía que me miraba, y yo miraba a un sitio. Yo miraba un sitio donde yo lo engañaba al arquero. Y todo fue de que cuando yo ejecutaba el penal, hacía el amague de patear a ese sitio donde yo miraba, pero ahí es donde yo se la cambiaba. Entonces el arquero caía en el error de que pensaba de que yo, Claro, o sea, donde yo engañabas al miraba, arquero. iba a patear. Cierto. Y eso me lo dijo el arquero de Santa Fe, que recuerdo mucho que nos dieron una recepción cuando nosotros tuvimos el partido con Santa Fe allá en Colombia. Puno, Bueno, en Puno, y ya. nos dieron un agasajo en el Club Kuntur. Recuerdo mucho porque ahí estaban los del Santa Fe y Jerónimo López, que era el arquero del Santa Fe, había estado hablando ahí, y donde me recordó el penal que yo había convertido en el Campín de Bogotá, donde decía que él pensaba de que yo se le iba a cambiar ahora en ese partido. Y porque yo cuando pateé ante 45.000 espectadores allí en el Campín de Bogotá, yo le engañé. Y él pensó en Puno, que también tuve la oportunidad de convertir el otro penal, él pensaba de que se le iba a cambiar. Ya no se le iba a meter al sitio, sino lo iba a cambiar en esa oportunidad. Y no lo hice, porque también yo pensaba eso, que él estaba pensando que yo se le iba a cambiar. Yo se la mandé por el mismo sitio. Es Yo como una recuerdo, especie de juego de Yankee-Pong, ¿no? O sea, exacto, empiezas tú a medirle al otro y entonces inmediatamente la sutileza, la imaginación y la reacción, pues espontánea también, ¿no? y porque él me llamó porque yo estuve tomando, porque nos invitaron, el agasajo que nos hicieron en el Club Kuntur, ahí recuerdo mucho en la Plaza de Armas, donde estaban también los jugadores de Santa Fe y los jugadores del Alfonso Ugarte. Jaime Ardiles se acerca y me dice, Chuco, están hablando de ti y están hablando del penal. Entonces, más bien, si tú gustas, te acercas. Y yo me acerqué donde estaban tomando ahí los jugadores del Santa Fe, y Jerónimo me preguntó a mí, Arias, y yo pensé que me le ibas a cambiar. Y yo le dije a él, a Jerónimo, yo sabía muy bien de que estabas pensando eso, pero por eso te la metí. Y fue una risa, todos se rieron ahí, porque no caí en lo que pensaba Claro. Jerónimo. Chuco, Y, perdona, Chuco, que te corte, pero hay una cosa, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos visto a buenos penaleros, ¿no? Que, con diferentes estilos. Pero lo que dice Nacho es cierto, o sea, tú tus penales lanzabas al otro lado de donde volaba el arquero, ¿no?
O sea, eso Así es. significa que tú tenías un microsegundo en que tú podías decidir, digamos, cambiar la trayectoria, ¿no? O sea, es una técnica, supongo, intuitiva, no sé, pero siempre terminabas humillando al arquero, ¿no? Ujú. Sí, en el último paso yo veía de que el cuerpo se dirigía al otro lado. Ahí es donde yo con confianza, y mis penales no han sido fuertes, ¿ah? No han sido patadones, ¿ah? Han sido la pelota Y y rasantes. entraba muy despacio, entraba la pelota. Ya el arquero cuando quería reaccionar, ya adentraba la pelota. Bueno, Y eh, Chuco, dime una cosa, tú, ¿a quiénes has marcado? A ver, ¿a quiénes te han hecho, digamos, quiénes te han roto la cintura? ¿Quiénes te han, a ver, todos los grandes que tú has marcado? A ver, que se te vienen a la memoria. no, mira, en el Alianza Lima había Bailón, que era un tremendo roperazo y Un que tanque. en un momento dado él me llevó con la pelota, pero yo lo obstruí y él se quedó encima de mí, se cayó y a mí no me veían, ¿ah? A mí no me veían porque me tapaba con tremendo cuerpo que tenía Bailón. ¿Ah? Y yo la verdad que ya me ahogaba, porque para levantarse él también sufría bastante por su peso que tenía. Pero yo lo he marcado a Bailón, lo he marcado a Patrulla Barbadillo, pero el mejorcito, y que también hay que reconocer porque hay que ser honestos, fue Willington Ortiz, el mejor puntero de América en esos tiempos, que jugaba por el Millonarios, y en ese tiempo tampoco no había pues un video para poder observar el movimiento del puntero, cómo corría, si era en diagonal o iba de frente. Sí. Eh, la verdad Chuco, que me rompió la Chuco, cintura quién lo allá en el obstruyó? Campín. Perdón. ¿Quién lo obstruyó en el penal que creó en Puno para el empate? ¿Quién fue el que Yo lo fui, obstruyó? ¿Ah? yo fui, yo Ah, tú fui, lo obstruiste. yo fui, pero no fue una obstrucción total. Fue algo simple, pero que el árbitro lo fundamentó mejor. No era para penal. Y fue porque yo lo obstruí a Willington Ortiz. Y ahí es donde se produjo el penal, que con ese penal se clasificó el equipo de la Alianza Lima. Porque Mm. si nosotros le ganamos al equipo de Millonarios, nosotros pasamos para la otra etapa y por un punto que tenía el Alianza Lima. Pero sí, yo fui el que lo obstruyó a Willington Ortiz. ¿Ah? Ahora, Chuco, tú has hablado de Bailón como un roperazo, pero era un ropero ágil, movido, Ah, veloz, ¿no? En claro. cambio, Daga no era sino un verdadero ropero, lento y barrigón, tenía la barriga de un ventripotente como un obispo, ¿no? Pero da unos pases estratégicos, filtrados, largos, que hacían que el Che Bonilla corriera y ¡bum! Embalado, choteara con violencia, a veces convertían con goles. ¿Cómo tenían ustedes la relación futbolística con Daga, que no era veloz, que no corría, que no marcaba, ¿no? Nosotros hemos tenido cositas que ahora lo voy a decir, porque eso se quedaba dentro de nosotros, porque nosotros lo apoyamos a Walter, porque Walter no entrenaba igual que nosotros. Y te voy a dar un ejemplo. Raulín, que era el utilero nuestro, que era el hombre de confianza del profesor Walter Milera, cuando salíamos al entrenamiento, lo mandaba Raulín primero con papelitos de cada uno de los jugadores del Ugarte el entrenamiento para ir a la cruz la cruz de Azoguini, porque nosotros subíamos el cerro Azoguini y subíamos y bajábamos, y después nos quedamos 2 horas a entrenar. En el caso de Walter, no subía. De repente nosotros lo ayudábamos a Walter porque Walter físicamente no estaba bien, pero nos sentíamos contentos porque un pase de él era medio gol, pues. Entonces nosotros también lo consideramos a Walter porque no podía subir y no podía hacer los entrenamientos reales que nos mandaba el profesor Milera. Entonces, como agradecimiento a que él en un momento dado, bajo un pase de Walter a Chivo, a José, se convertía en gol, no le soploneábamos al profesor Walter,
Aunque Walter, el profesor Walter también sabía de que lo ayudamos en los entrenamientos, porque él no entrenaba completamente, Walter Daga. Ah, Porque cuando nosotros íbamos a recoger el papelito, todos teníamos que llegar a la punta del Cerro Azoguini, donde está la cruz, y nos entregaba el papelito Raulín, y de esa manera nosotros al final, cuando llegamos al estadio, le entregamos al profesor el papelito con el nombre de cada uno. De esa manera certificaba el profesor de que habíamos llegado a la punta del cerro. En el caso de Walter, uno de nosotros le pedía el papelito A Raulín. Raulín, y se lo entregamos a la mitad del cerro, se lo entregamos a Walter, y Walter entregaba el papel como si hubiese cumplido con el entrenamiento real. Entonces, nosotros le ayudamos a Walter porque también él nos ayudaba mucho, porque tenía cualidades mejor que nosotros. Él era un jugador que tenía una potencia en la pierna izquierda, que incluso ha hecho 2 goles goles olímpicos, de los córneres. Y un patadón que daba, pues y tenía una potencia que el arquero, si la agarraba de suerte, porque por la potencia era gol. Y eso es una anécdota de Walter Daga, que Jesús, también, una pregunta, perdón, también Chuco. tenía otro defecto, perdón, tenía otro defecto. Y un defecto que de repente nosotros le ocultábamos también porque él se pasteleaba. Sí, entonces él tenía ya ese vínculo con algo que no era debido, ¿no?, dentro del deporte, pero que nosotros teníamos que callar porque era un elemento necesario para el equipo, pero que prácticamente pues también falleció porque consumió mucho, ¿no?, lo prohibido. Pero en lo deportivo creo que nos dejó mucho en Puno, para agradecerle, y que ahora esté en el cielo, que en paz descanse, ¿no? Bueno, y sobre ese aspecto, Chuco, el profesor Walter Milera y algunos de ustedes también no tenían a veces muy buena relación con el periodismo deportivo, exacerbado, extremista, tremendista. Si ustedes ganaban, estaban en la cúspide del alabanza y del elogio, el ditirambo. Y si perdían, eran estropeados, eran criticados, etcétera. ¿Qué relación has tenido tú o el mismo equipo de tus compañeros con el periodismo de Puno, especialmente? Nosotros hemos tenido muchos problemas con los periodistas deportivos en Puno. Eran muy tajantes. Me recuerdo de Fermín Salvador Crespo, que tenía Machaca. su Machaca Crespo, que tenía su canal de televisión. Nosotros íbamos ahí, pero él era bien correctísimo, ¿no?, para las críticas. Nosotros íbamos a hacer la invitación, la aceptamos, porque él era correcto. Nos decía, nos criticaba de errores que sí habíamos cometido, y que eso nos gustaba porque era una corrección que él no los hacía. Pero también teníamos otros periodistas que, si ganamos el partido, el problema era de que nosotros los habíamos acostumbrado a ganar. Y cuando no ganamos el partido o empatamos, se nos venía el mundo, pues. Entonces, a veces decimos de que no hay que acostumbrar a lo que no va a durar, ¿no? Y ese fue quizás de repente el encontrón que hemos tenido nosotros con varios periodistas, que les agradecemos, algunos porque nos han hecho ver nuestros errores, pero también hemos tenido algunos que también nos dejaban, como dicen, en el suelo, ¿no?, porque nos daban duro, pero nos sentíamos bien nosotros, porque en cada partido era una fiesta, porque el público nos daba la satisfacción de un aplauso, porque ninguno de los jugadores íbamos en el aspecto económico, de dinero. Nosotros De hemos eso vamos a tenido... hablar después, Chuco. Chuco, una Okay. preguntita, perdón, antes de seguir con eso. ¿Tú recuerdas ese partido contra el Cinciano en que el Alfonso Ugarte estaba puntero, pero fue al Cusco y salió goleado?
Nos metió 7-0. Sí, O sea, el periodismo recuerdo. se portó, o sea, la lógica del periodismo cuando sucedía, y como siempre ha sido, es que cuando sucedía eso es porque habían tomado cerveza un día antes, ¿no? No fue así, no fue así. Ese partido que nosotros hemos jugado con el Cienciano, no hemos jugado bien. Eso hay que reconocer, que nosotros no hemos jugado bien el partido. Y para el equipo del Cienciano, aparte que tenía muy buenos jugadores, no sé cómo sucedían los goles, pero nos sentimos vergonzosos nosotros, todos los jugadores, de no habernos comportado ahí en el Garcilaso, en el estadio de Garcilaso del Cusco, porque para nosotros fue una vergüenza. No solamente nos ganó por 1-0, por 2-0, nos ganó por un score muy abultado que los periodistas nos dieron duro, nos criticaron demasiado, nos dijeron de que habían chupado un día antes, mentira, no, solamente tomamos después del partido y a veces unos se excedían hasta el día lunes, porque el día martes era un entrenamiento fuerte y no tomábamos hasta el siguiente, hasta el día domingo, Pues ¿no? un entrenamiento desintoxicante. Yo recuerdo también una derrota de esas clamorosas y dolorosas en el estadio Enrique Torres Belón. Alfonso jugaba con el Sport Boys del Callao. Y bueno, todos vaticinaban que Alfonso iba a arrasar y empezó a llover inclusive y después granizó. Y con todos esos elementos a favor del Alfonso Ugarte y en contra supuestamente del Sport Boys, el Boys gana 3-2 o 3-1, nos volteó el partido, nos ganó. Bueno, frustrante, molestias, pero también es parte de la actividad deportiva, no se gana, se pierde, se empata, y eso es también un elemento que puede a ustedes fortalecerlos y hacerles reconvenir o replantear, reconstruir esa clase de relaciones y esas experiencias, ¿no? No, yo pienso, y lo que tú estás diciendo es cierto. Lamentablemente nosotros, a la hinchada puneño, los acostumbramos a ganar. Y cuando se perdía, ahí había el problema, pues. Entonces nos decían, ya, ¿para qué los acostumbraste a triunfos? Y ahora que se vino la derrota, nos dan duro. Pero también nos hemos sentido responsables, ¿no? de recibir esas críticas y para poder corregir después. Pero hay algo que resaltamos en el tiempo actual, donde ahorita usan canilleras, por ejemplo, y como anécdota yo les cuento algo que lo hemos tenido en el camarín, porque Cornejito, que lo aprecio mucho, dijo una cosa muy interesante: llovía y granizaba, y los oídos, las orejas dolían cuando te caía el granizo. Y nosotros no teníamos 2 uniformes o 3 uniformes que de repente, pues, como lo tienen en la actualidad. Claro. Perdón. Sí, tranquilo, tranquilo, apágalo tranquilo. Que siga No, sonando para que nos dé un fondo musical. no lo teníamos como lo tienen ahora. Tienen 2 uniformes, 3 uniformes para cambiarse y algo parecido. En cambio, en el caso nuestro, no ocurría eso. ¿Sabe lo que hacíamos? Entramos al camarín y nosotros nos poníamos, yo recuerdo mucho, 3 pares de medias. 3 medias en una pierna y 3 medias en la otra. Y cuando nosotros entramos al camarín, las medias pesaban en cada Mojadas. pie, mojaditas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Porque como no había medias para cambiar, no había uniforme para cambiar, teníamos que exprimíamos las medias y nos las volvíamos a poner, para que ustedes vean de que eso no lo veía el público. Pero Claro, sí ni lo sabía. Claro. nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho. Incluso hasta con el afán de enfermarnos, ¿no? Porque nos poníamos las mismas medias exprimidas en el pie y salíamos otra vez a jugar. Y Son ahora, cositas.
Jesús, ahora vamos a hablar de, solamente antes de entrar a la parte ya, digamos, de la organización del club, etcétera. ¿Qué partidos notables que tú participaste recuerdas están en tu memoria, sí? Y la otra pregunta es, ¿a qué atribuyes en el equipo de que el Alfonso Ugarte fue su campeón? ¿Cuál fue el fundamento futbolístico del éxito de ese Alfonso Ugarte? Bueno, yo creo que el habernos tenido dos hasta tres temporadas juntos, de esa manera hemos podido conseguir el ingreso a la profesional, porque nosotros hemos jugado la Copa Perú, hemos estado los jugadores casi la mayoría juntos, y eso ha sido vital para poder conseguir estar en la profesional y también haber conseguido el subcampeonato nacional, porque en el primer año que nosotros competíamos con los equipos profesionales, quedamos en el primer torneo en el 10º puesto. No quedamos tampoco en los últimos, quedamos en la mitad de tabla. Y en el siguiente año hicimos una cosa muy importante, que es la clasificación a una Copa Libertadores de América. O sea, el mérito fue muy, muy fuerte. El esfuerzo que hicimos nosotros, y porque nos quería mucho la gente de Puno, con un aplauso nos sentíamos felices, y para el próximo domingo le damos otro triunfo. Yo recuerdo mucho de que esos estadios se llenaban, y al final de repente va a haber una pregunta muy, muy interesante de parte de ustedes que yo sabré contestar, porque en ningún momento nosotros hemos ido con el afán de lucro o porque nos pagaban bien. Nosotros nos dábamos íntegros. Después vamos a conversar en ese aspecto, porque hemos sido muy, muy correctos con el Club Alfonso Ugarte, mas no con nosotros. Jesús, una pregunta, ¿los contratos eran personales? O sea, mejor dicho, cuando tú fuiste al Alfonso Ugarte, tú tenías un contrato profesional individual donde ninguno de tus compañeros sabía, y a José Leiva, Ernesto Neira, a, así pues sucesivamente. O sea, ¿cómo era, digamos, cómo se manejaba, digamos, la parte remunerativa, los sueldos? Todo era personal. Por ejemplo, nosotros íbamos, la directiva nos citaba para tal hora y cada uno entraba. Por ejemplo, en el caso mío, me llamaban: Chuco, entras. Pum, yo entraba, y ahí yo recuerdo mucho que estaba don Julio C. Palomino, estaba Melchor Palomino, estaba Jesús, el Búfalo Palomino. Entre los tres me preguntaban cuál era la posibilidad de podernos, en la parte económica. Nosotros decíamos una cantidad, y ellos decían de la cantidad que solamente se podía pagar mensualmente. No había prima, no había nada, solamente la mensualidad. Y nosotros lo hacíamos individualmente. No era en grupo, sino individualmente hacíamos, que dentro de lo correcto, firmar el contrato. Ese contrato lo llevaban a Lima para que le dé el visto bueno a la Federación Peruana de Fútbol. Y bueno, durante tu trayectoria, digamos, como futbolista del Alfonso Ugarte, ¿se cumplieron esos contratos o hubo, digamos, incumplimientos? No nos cumplían, y hemos tenido problemas. Inclusive hemos hecho huelga de piernas caídas, hemos tenido problemas primero con los señores Palomino, y ahí fue de que ya colmó la paciencia, donde tuvimos la oportunidad de invitar a los periodistas, hicimos una rueda de prensa, y donde ahí tuvimos la oportunidad de sentir el apoyo del colegio de contadores, ¿no? Del círculo de los bancarios, creo, donde estaba Rolando Ávila Díaz, estaba el señor Ortiz y estaba el señor Mendoza,
que eran los tres que representaban a los bancos, y ellos fueron los de la directiva, y ya no fueron los señores Palomino, pero que resultó peor porque si nos trataban mal los señores Palomino, nos trataban súper mal los de la Federación de Empleados Bancarios. Yo tengo muy malos recuerdos del señor Rolando Ávila Díaz, que inclusive en Tingo María nos trató muy mal, nos tuvo sin alimento hasta las 4 de la tarde, y por reclamar, porque él en cada sitio donde iba se iba a contactar primero con su Federación de Empleados Bancarios y nos dejaba a nosotros para, dentro de las responsabilidades que ellos tenían como directivos, y varias veces hemos tenido problemas con el señor Rolando Ávila Díaz. Bueno, y ahí es en que empieza el declive, el deterioro y ya, la falta de cohesión organizativa y deportiva en el Alfonso Ugarte, que no se vuelve a recuperar, ¿no? Sí, lamentablemente a veces la honestidad de parte de los directivos no se veía. Nosotros miramos, porque nosotros no veíamos la parte económica, ellos veían la parte económica. Y cuando nosotros veíamos el estadio lleno, pero era un estadio fantasma, porque cuando decían cuántos espectadores entraron, decían 4.000, 5.000 espectadores, que era mentira, porque el estadio estaba lleno y entraban 15, 16.000 espectadores. Entonces había un carrusel total, donde ahí había pues las malas artes. Hemos tenido problemas hasta con la alimentación. Más bien, discúlpenme de que pueda decir estas cositas ahora, porque si nosotros nos sentíamos contentos era porque el hincha nos aplaudía, pero no sabía las cosas internas que pasaban. Nosotros hemos sufrido muchísimo, no solamente yo, sino todos los jugadores de Alfonso Ugarte, porque el trato que nos dieron no fue el bueno. Y eso lo digo con mucha honestidad, porque yo hablando con Ernesto Chiboneira, con José Leiva, y me dijeron, Chuquito, si cuando te entrevisten, habla la verdad, habla lo que nosotros nunca lo dijimos, porque nosotros nos hemos quedado contentos con un aplauso de la afición, pero no sabían las cosas que pasaban internamente. Y Chuco, aparte de esa remembranza, de rememorar esos momentos aciagos y negativos, ¿por qué no lo que estás recordando, por qué no lo trasuntas en un documento, en una historia? Falta hacer una historia, aparte de la de Alfonso Ugarte, de la deriva, del devenir del fútbol puneño, que ha tenido, como se ha explicado antes por parte de Chuco Santisteban, él salesianos, con los hermanos Gordillo, con Walter Chalco, etcétera. Entonces, más o menos, porque necesitamos memoria, necesitamos recordar con esas fotografías que a mí me han emocionado porque he reconocido a varios de los jugadores, ¿no? E inclusive visualmente, pero no los reconocía por el apellido, no, o ya me había olvidado. Todas esas cosas se necesitan porque la historia es parte de nuestra fortaleza anímica, de nuestra historia, y también nos anima a seguir, a entusiasmarnos con las cosas que han sucedido, etcétera. Y si hay algo negativo, también decirlo con la precisión del caso y documentos, ¿no? Porque necesitamos verdad, necesitamos transparencia en las cosas y conocimiento, que es central, ¿no? Hay una cosa importante que yo he visto, creo que es el año pasado, que tuvo problemas el Alfonso Ugarte de no haber jugado un partido, porque ellos se pusieron bravos, los jugadores, y perdieron por walkover. La verdad que nosotros, yo en particular, me sentí molesto, me sentí bravo, porque nosotros no hicimos eso. A nosotros nos han tenido impagos varios meses. No nos daban una buena alimentación, pero nunca nosotros nos paramos y para que se produzca un walkover. En eso sí tenemos que sentirnos orgullosos de haber pertenecido al Ugarte, y nunca hemos tenido lo que hicieron hace 2 años los jugadores, que ganaban un buen dinero, pero que sin embargo no jugaron un partido y perdimos por walkover. Eso desdice de los jugadores de la actualidad, que solamente ven
el aspecto económico y no en el aspecto deportivo, porque nosotros nos sentimos felices con un aplauso que nos daba la afición de Puno y nos olvidamos del dinero. Y en eso hay que agradecer mucho al público porque ninguno de nosotros hemos ganado un dinero a costas de nuestras piernas. Como en la actualidad se ve, casi la mayoría de jugadores son millonarios porque claro. les pagan bien, pero en la Chuco, actualidad, en esos tiempos no. no, sí, es cierto. La pregunta que yo te hago, por ejemplo, es, ¿no? O sea, el año 75, ¿no? Estamos en una época, digamos, una coyuntura económica totalmente distinta de la que estamos actualmente, ¿cierto? La, ¿No? Pero, por ejemplo, en otros equipos provincianos, porque a mí lo que me queda es la impresión que el fútbol provinciano siempre ha sido precario, a excepción de las ciudades grandes como Arequipa, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que el Melgar tenía un patrocinador que daba incluso de la suya. Hay algunos dirigentes deportivos que se sacrifican por sus equipos, ¿no? Pero digamos, el fútbol provinciano, digamos, está sujeto a una precariedad institucional, una precariedad económica, a vaivenes. O sea, la Federación Peruana de Fútbol, a pesar de que ustedes tenían un documento legal, nunca exigió a la otra parte, digamos, a la dirigencia, poder, digamos, pagarle sus sueldos. Hizo algo la... en ese tiempo no había agremiación de futbolistas, que ahora en la actualidad hay, donde hay unas personas que reclaman si el jugador se va y se queja para que le puedan abonar. En ese tiempo no había una agremiación donde lo defendían al jugador. No había eso. Porque, claro, en el tiempo actual ya no se necesita un benefactor para el fútbol, una especie de mecenas, sino lo que se necesita es un empresario que tenga la fuerza suficiente, debido a que el fútbol ya es un negocio y altamente rentable. Y si que se potencia con calidad y con buenos jugadores, entonces tienes escenarios llenos, repletos y una bonanza de primera. A eso hay que apuntar, ¿no? Y eso está haciendo, por ejemplo, el Melgar, ¿no? Creo que otro equipo, el Grau del Norte, etcétera, pero los demás carecen de ese empuje, de esa visión de empresarios y de negocios, porque, bueno, el fútbol es espectáculo, el fútbol atrae multitudes y, bueno, contenta, disgusta, pero siempre emociona y apasiona a la gente, ¿no? Lo mismo, entiendo yo, le sucede a los propios jugadores, ¿no? Que sienten, vibran frente al espectáculo mismo que ellos protagonizan. No, Claro, lo que hay que felicitar ahora a los directivos del Melgar. Creo que hay un representante árabe que ya lo está representando ya muchos años en el Melgar. Y el Melgar tiene su estadio propio, no tiene ningún jugador problemas económicos, porque lleva una muy buena economía en la parte Y de... tienen semillero también, ¿no? Claro, tiene claro, semillero. pero un comentario que yo quisiera hacer es de que a nivel de Latinoamérica, los dirigentes deportivos peruanos son los peores, ¿no? Porque el Perú, digamos, a nivel de clubes, es el que está más por detrás de Ecuador. Ecuador nos lleva. Yo me acuerdo que el LDU ahí en los años 70 ya, digamos, era un equipo consolidado, fuerte. Ya el Barcelona de Guayaquil ya tenía un estadio con accionariado difundido. Y entonces Bolivia, el fútbol profesional boliviano es mejor que el campeonato peruano, ¿no? Y nosotros somos un país grande, tenemos hinchadas brutales, podríamos hacer equipos, o sea, clubes de accionariado difundido, pero para cada equipo hay un grupo de señores que tienen también intereses económicos. Yo no puedo entender cómo un equipo como la U, la Alianza, el Cristal, a veces puedan entrar en crisis económica, ¿no? Teniendo la cantidad de hinchas que solamente vendiendo la camiseta pueden sacar millones, ¿no? Yo creo que Depende de las directivas, ¿no? yo creo que toda institución profesional debe tener sus divisiones de menores. Yo recuerdo mucho, yo tuve la oportunidad de estar en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia. Tengo amigos ahí en el Tahuichi Aguilera, que Tahuichi Aguilera es la escuela mejor en Bolivia y es la escuela que proporciona a jugadores a la selección boliviana. Aquí también debe hacerse lo mismo. Creo que Chemo del Solar creo que está haciendo una labor que hay que apoyarlo porque los resultados no son inmediatos, demoran.
y creo que ese trabajo que está haciendo Chemo del Solar, de valores que está buscando a nivel de provincias, creo que le van a dar buenos resultados. Chuco, aparte del Alfonso Ugarte, después has jugado en otros equipos profesionales. Cuéntanos un poco de tu trayectoria post-ugartina. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en el Melgar con el profesor Máximo Carrasco. También tuve la oportunidad de estar en Juventud La Palma, que tuvo la oportunidad de jugar en la profesional. He jugado por el Carlos Amanucci, el CNI de Iquitos y el Die Stronger de La Paz, Bolivia. Ah. Esos son los equipos que he tenido la oportunidad de jugar. ¿Y qué opinas de las dirigencias, de esas dirigencias que tú has visitado ahí en esos equipos? ¿Cómo te han tratado? En ese tiempo era un puneño el que tenía el equipo del Melgar, que era el señor empresario Visa Cala, que era el presidente del Melgar. Él es el que me llevó a mí, me llevó a José Luis Ticona, también tuvo la oportunidad de estar Chiboneira en el Melgar, José Leiva, pero creo que hay directivos que son buenos, pero hay directivos que tampoco no son honestos. Claro. Eh, Por pienso, ejemplo, una cosa bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el Guaral, ¿no? Yo creo que cualquiera que va a jugar a Guaral lo tratan bien, le dan de comer rico y terminan jugando con motivación y terminan haciendo buenos equipos, buenos. ¿Tú tienes alguna experiencia de cómo, digamos, trata Guaral, la ciudad en general, a sus jugadores? sí, he tenido la oportunidad de ser amigo de Pedrito Ruiz, Alejandro Luces, del Torito Cañamero, que éramos casi compañeros, porque de Guaral a Huacho solamente hay una distancia de 1 hora nada más, Claro. y siempre nos comunicamos con Pedrito Ruiz, con los hermanos Cañamero, y creo que se ha dado buenos frutos. En el caso de Moisés Vargas y José Leiva, son de Aucayama, de allá de Huaral. Yo tuve la oportunidad de conversar también con el finadito Torino Sartor, porque él siempre me molestaba de que él me había tapado un penal, se hablaba, y yo me encontraba en Chancay, porque él es chancayano, Otorino Sartor, él nació allá, y cuando nos encontramos con él me decía, oye, pero Choco, yo sí te tapé un penal. Yo le dije, no, mentiroso, no, ni hables porque la gente va a pensar de que es cierto, porque Otorino Sartor era un arquerazo también, pues, Claro, y de selecciones. claro. Me has hablado de Guaral, y Guaral pues también ha sido el primer equipo que jugó en una Copa Libertadores de América, con el Juan Aurich también, pero Claro. nosotros nos sentimos orgullosos de haber nosotros jugado de locales en nuestro mismo estadio Torre Belén. Claro, claro. Eso Sí. fue meritorio para nosotros, ¿no? Bueno, pronto vamos a cerrar el programa. ¿Qué le dirías, por ejemplo? Yo pienso que lo que dice Nacho es cierto, ¿no? La historia, debemos construir la historia del fútbol peruano, del fútbol puneño, la historia del Alfonso Ugarte. Debemos, digamos, escribir para crear, digamos, con una visión de futuro, ¿no? Para más o menos tratar de fortificar a partir de las ligas menores, a partir de las instituciones, a partir de toda una cadena, digamos, de servicios hacia la juventud, podríamos mejorar el fútbol, así como lo están haciendo, por ejemplo, a nivel del atletismo Huancayo y Puno, etcétera. Podríamos empezar, digamos, a despegar. ¿Qué le dirías tú, Chuco, a la afición puneña? Ahora, o sea, ¿cuál es, digamos, el mensaje que tú le darías a la afición puneña? Creo que nos estamos olvidando de algo, ¿no? Aparte del fútbol, yo tengo licencia por parte de la Federación Peruana de Fútbol, soy profesor de educación física, he trabajado 10 años en el país hermano de Brasil, he trabajado en diferentes estados, yo he traído 8 equipos para confraternizar deportivamente con Perú. He tenido la oportunidad 3 veces en Arequipa traer unas delegaciones del Flamengo alagoano, el Flamengo de Brasilia, hemos jugado en Camaná, hemos jugado
en Pedregal, que gracias al alcalde Hurtado, tuve la oportunidad de llevarlos a jugadores brasileños ahí para confraternidad deportivamente. Los he llevado a Huacho, los he llevado a Trujillo, los he llevado a Cajamarca, he tenido la oportunidad de llevarlos a Huancayo y a Chanchamayo. De esa manera he querido también incentivar el fútbol brasileño, que es potencia en el mundo, y se sentían cordiales cuando yo traía las delegaciones. He tenido la oportunidad también de yo llevar 3 muchachitos, uno de Azángaro, he llevado una sub-15 a Piracicaba, a Sao Paulo, Brasil, para intervenir en el campeonato que anualmente realiza la Asociación Paulista. Hay muchachitos que han rendido y lamentablemente les faltó continuidad para poder de repente quedarse en Brasil, aunque es muy difícil, pero hicimos ese intento de poder. El año pasado, por ejemplo, he llevado a 18 muchachitos que han estado en la ciudad de Limeira 2 meses, pero que lamentablemente hemos tenido problemas con el comportamiento de los muchachitos, porque destruyeron la piscina, destruyeron los baños de la concentración. El profesor Luciano me dijo, profe, los tiene que volver a Perú porque hay problemas. Pero yo lo que... Sí. Que no puede traer ya. Entonces, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar en el país hermano de Brasil, donde he tenido una escuela en la ciudad de Maceió, Alagoas, al nordeste de Brasil, que lamentablemente lo tuve que cerrar por el COVID. Había muchas muertes y lamentablemente pues ya no se pudo ya aperturar otra vez la escuela. Y ahora estamos con esa tranquilidad de haber hecho en los tiempos que nosotros hemos sido deportistas, y también con la escuela, que la tengo inclusive registrada, la tengo inscrita en los registros públicos, Escuela Internacional de Formación Deportiva, Convenio Perú-Brasil, de que hemos hecho una misión muy importante y de relacionarnos entre los peruanos y brasileros. Te felicito, Jesús, realmente excelente, digamos, la labor que estás haciendo. Lanchito, las palabras finales antes de cerrar el programa. Bueno, me ha causado mucha satisfacción y emoción volverte a ver, Chuco, y además, caramba, recordar toda tu trayectoria deportiva. La última preguntita y un abrazo cordial. ¿Cómo es la relación que tienes con los exjugadores del Alfonso Ugarte? ¿Te ves con Jesús Leiva, con el Chivo Neira, con Lucho Ticona? ¿Cómo es? ¿Se ven esporádicamente? Porque siempre hay un grupo humano que genera cohesión, amistad y, bueno, los enlaces emocionales especiales, ¿no? Yo quise imitar lo que siempre hace el Melgar. Cada año los junta a sus demás compañeros, a los jugadores del Melgar, que fueron campeones en el 81. He querido intentar hacer lo mismo en Puno. Lamentablemente no cumplí con mi objetivo. Mi objetivo era traer a todos los jugadores y darles una satisfacción, porque en vida se da el cariño, la satisfacción, Cierto. Y no después de muertos. Yo tuve la oportunidad de, inclusive, de pagar el dinero propio mío para traerlos a Peñita, traerlos a Walter Seminario, a la Pantera Rosa, a traer jugadores para poder darle un homenaje en la ciudad de Puno. Lamentablemente no pude conseguir ese propósito, pero voy a seguir. De repente para el próximo año, en junio, que es el aniversario del Ugarte, voy a buscar a los que quedamos todavía, a los que quedamos, y yo sí me comunico con José, con Ernesto, con José Luis Ticona, con Chatito Peña, con Néstor Vicente Vargas del Cusco. Siempre tenemos comunicación por esta tecnología que tenemos que agradecer, por el WhatsApp.
nos comunicamos, nos saludamos, ya visita, ya nos dejó Walter Dada, Ángela Midei Pereira, el paraguayo, también falleció, pero yo me voy a encomendar que ojalá que ustedes de repente también inviten a las personas que podrían, porque no es fácil traer de diferentes lugares y poder dar y hacer una ceremonia muy especial y podernos dar un homenaje de los pocos que quedamos, y de repente con el afán de entusiasmar a los niños, a los jóvenes, de que hicimos una campaña, hicimos un campeonato y les dimos, y con satisfacción y con orgullo de haber sido subcampeones del Perú, Puno, y que inclusive estamos inscritos en el libro de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Association. Está inscrito el departamento de Puno como haber intervenido en una Copa Libertadores de América. Entonces, yo creo de que ojalá Diosito nos dé esa ayuda y podamos conseguir el propósito que siempre he estado tratando de buscar, de reunir a todos los muchachos y darles una satisfacción en Puno, de haber sido y haberles dado el subcampeonato de Perú al departamento de Puno. Excelente. Mira, yo a través tuyo, yo quisiera, digamos, de que tú les des nuestro abrazo fraternal a toda esa generación, a tus compañeros de Alfonso Ugarte, decirles a José Leiva, Ernesto Neira, a Ticona, a Moisés Vargas, a Néstor, a todos, pues sería largo, digamos, nombrarlos a todos. Forman parte, digamos, del imaginario colectivo, son nuestros héroes, ¿no? Ustedes son nuestros héroes deportivos, el cariño siempre va a ser eterno, digamos, mantener esa imagen, digamos, de ser, digamos, paradigmas deportivos, porque realmente ustedes se han portado bien, nos han dado satisfacciones, nos han permitido soñar y nos han dado satisfacciones que nunca hubiéramos podido, digamos, creer de que una ciudad como Puno, antes del Alfonso Ugarte, con un nivel futbolístico, digamos, que no era, digamos, que no estaba al mismo nivel, digamos, de Arequipa, Lima y el norte del Perú, pudiera llegar, digamos, a lograr esa epopeya deportiva. Entonces, a través tuyo, Chuco, a todos los jugadores del Alfonso Ugarte, a esa generación brillante, nuestro cariño afectivo, digamos, y darles, digamos, nuestro agradecimiento, digamos, porque ustedes han logrado, digamos, hacer de que los puneños tengamos tantas satisfacciones deportivas, ¿ya? Entonces, tus últimas palabras, Jesús, para el programa. Bueno, agradecerles a ustedes, a ti, Antonio Santiesteban, que he tenido la oportunidad de conocerte. Estás en un país muy lejano, Finlandia, ¿no? Sí. Y creo que gracias a la tecnología es como si estuviésemos cerca. No se hubiese podido hacer cuando tuvimos una Copa Libertadores de América, por ejemplo, y comunicarnos con un país de Europa, pero ahora lo estamos haciendo con esa facilidad y te agradezco mucho y por el intermedio suyo agradecer a todo el pueblo puneño, a esos hinchas acérrimos del Club Alfonso Ugarte, que primero fue el Salesianos y después fuimos nosotros y tuvimos ese privilegio de darles ese subcampeonato y de representar Puno en una Copa Libertadores de América. Nos sentimos orgullosos y también de pena de haberlo llevado al Ugarte a una liti internacional y que ahora ya no esté el Ugarte ni en Copa Perú esté representando. Algo sucedió, algo pasó, entonces yo creo que ese equipo otra vez debe renacer, porque hay muchísimos hinchas que quieren mucho al Alfonso Ugarte. Y yo en especial un agradecimiento al pueblo de Puno, porque el pueblo de Puno a mí me hizo hacer de que me conozcan, porque si yo no hubiese jugado por el Ugarte no me conocía a nadie. Yo tengo que también ser muy orgulloso de esa gente, de que me debo a ellos y el agradecimiento
y unos grandes saludos para toda la afición deportiva del Alfonso Ugarte de Puno. Muchísimas gracias a ustedes por esta Nachito, oportunidad. tus últimas palabras. Bueno, sí, yo reitero mi afecto a Chuco Arias y mi admiración, mi recuerdo permanente. Es decir, cuando me viene a la memoria, me viene la ensoñación, la nostalgia, los recuerdos, siempre cuando se alude a Alfonso Ugarte, estás tú, el Chigoneira, José Leiva, que lo he visto varias veces en Puno, manejando, etcétera. Lo mismo a José Luis Ticona. Bien, un gran afecto, un abrazo fraterno. Y continúa en la senda del deporte y a ver si te das tiempecito para armar las propuestas de hacer los bosquejos históricos que son tan necesarios, también recordando lo primero, ¿no? Antes de que nosotros hubiéramos nacido, etcétera, de las glorias del Unión Carolino en fútbol también, ¿no? Con grandes jugadores y también cuando había selecciones de fútbol, ¿no? De Puno, Arequipa, etcétera. Jugaba Eloy Herrera, jugaba Gato López, jugaba el Guachi Miranda, ¿no? Ese es excelente. Lo que no deben pasar. Chamequito Mamani también, ¿no? Claro, claro, claro. El Chameco, tan lindo Chameco. Está todavía en Puno ahí el Chamequito. Un gran abrazo. Bueno, Jesús, no nos extendemos más, un gran abrazo. Gracias, Nanchito, gracias, Chuco. Puneños exitosos, les agradece por vuestra audiencia. No se olviden de darle like, de suscribirse. Estaremos en una semana nuevamente en este programa. Bueno, Jesús Chuco Arias desde Arequipa, Nancho Cornejo Rosselló desde Arequipa también, yo, Jesús Antonio Santisteba, desde Mikkeli en Finlandia. Feliz, buen fin de semana. Muchísimas gracias, muy amables.